bloqueantes neuromusculares. Esos bloqueantes neuromusculares entonces sirven para la cirugía, sobre todo traumatológicas. El que vaya a ser traumatólogo, entonces va a tener que interesar de esto, aunque los anestesistas son los que usan el medicamento, en realidad ya en bandeja de oro se lo dan al traumatólogo, pero en traumatología se usa mucho. Si hay, digamos, un jugador de fútbol y le quedan la tibia y el peroné, esa tibia y el peroné cuando se fractura se desplazan porque los músculos contraen eso y entonces se desplazan los huesos. Y hay que, imagínense, un futbolista tiene unos músculos poderosos en sus piernas, porque todos los días está entrenando para jugar fútbol, para correr y para todo eso. Entonces, si le fracturan de un planchazo, entonces eso se va a desplazar así y hay que ponerlo en su santo lugar para ponerle placas, tornillos. Después vamos a ver incluso, digamos, algunas imágenes, radiografías de fracturas óseas, eso vamos a ver. Entonces, estos fármacos se llaman bloqueantes neuromusculares. Y antes que me meta a relatar yo el problema, les voy a sugerir una cosa. Si ustedes quieren ver en una película lo que ocurre con estos medicamentos, que son los bloqueantes neuromusculares, les voy a recomendar que vean esa película que se llama Bajo Anestesia, así se llama, Bajo Anestesia. La actriz principal es una actriz llamada Cristina Aguilera, así se llama. Esta, para contarles un poquito, era novia de un cirujano de raza de color negro, o sea, negro en realidad, de verdad que era cardiólogo y detectaron un muchacho que tenía mucho dinero, entonces el negro le dijo a la muchacha que se meta con él, que se case, y el día que le iban a hacer la cirugía, le iban a hacer mal, lo iban a matar y la chica iba a quedar de millonaria y después iba a casar con el negro. Esa es la historia en línea general. Se contrata un anestesiólogo borracho y entonces ese anestesiólogo borracho le puso este fármaco. Y ese fármaco da la apariencia que el ser humano está anestesiado o muerto. Da la sensación esa, porque no puede hablar, no puede llorar, no puede pararse, no puede hacer nada. Uno puede decir, te vamos a enterrar vivo. Y él está escuchando y sabe lo que dice. Si ustedes no me creen, cuando vayan a los hospitales van a ver que hay gente que dice, a mí me operaron del apéndice y yo escuchaba todo lo que decían los doctores, hasta sus chistes, bueno, porque solo no tiene anestesia. Parece anestesiado, no lo está. Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, vamos a hablar en realidad de la turofularina, que fue el primer medicamento bloqueante neuromuscular. Y es un bloqueante neuromuscular, como dice ahí en la diapositiva, no despolarizante. Porque hay otro bloqueante neuromuscular, uno solo, que se llama succinilcolina, que no pertenece a ese grupo, y que produce el mismo problema de parálisis. Y además la muerte con ese medicamento es difícil de descubrirla. O sea, uno puede, no le estoy enseñando a que maten a la gente. Simplemente le estoy diciendo que es muy difícil de descubrir la causa de la muerte y le voy a decir por qué. Porque el ácido succínico asociado a la colina forma la succinilcolina. El ácido acético más la colina forma la acetilcolina. Y ambos productos los tiene el ser humano. Entonces, cuando te ponen eso, no se sabe si es del propio ser humano o si le han metido eso. Entonces es muy difícil de hacer un análisis, digamos, profundo, aunque hay equipos ultramodernos que pueden llegar a determinar y acusar a la persona que ha muerto por esta causa, digamos. Incluso había un anestesista de apellido Smith, la verdad, que en los Estados Unidos, que con su equipo de médicos, digamos, hizo poner la succinilcolina y comprobó que la persona oye, porque no hay músculo esquelético en el oído, no necesitamos de eso para oír. Y obviamente estos fármacos no cruzan la barrera
porque son compuestos cuaternarios. Todos los compuestos cuaternarios no atraviesan la barrera hematoencefálica. Sí, los hacen los terciarios, pero no los cuaternarios. Bueno, aquí tenemos esta plantita que es de donde deriva este bloqueante neuromuscular llamado tubocurarina. Y fue Raleigh, un pirata de Inglaterra en el año 1500 y tanto, cuando era el reinado de Isabel I, porque la última Isabel era Isabel II, la vieja esa que se murió hace poco tiempo, no más de un año o 2 años. Bueno, entonces la tubocurarina es un alcaloide de origen vegetal. Aquí pueden ver, esta hoja se parece a una hoja de uva, si ustedes pueden ver. Esto hay en el río Piraí, o sea, alguien se va por Hongo y después va a la orilla del río Piraí, es una planta que no deja ni caminar, una enredadera. Entonces esa enredadera, de ahí se saca, digamos, el curare. Entonces, como pueden ver, aquí dice a la izquierda y en el centro se observa la planta del curare y su hoja, ¿no? A la derecha, un nativo hirviendo el curare y extrayendo ese líquido reducido en una pasta espesa de color negra. Aquí tenemos la pasta espesa. Y entonces, en los dardos que se suelen hacer los indígenas, digamos, o los nativos de la misma rama, entonces, y agarraban una tacuara, soplaban así, entonces sale el dardo, le llega al animal y el animal se cae porque le produce parálisis neuromuscular. Entonces, no está muerto y el hombre, o sea, el pirata pensaba que el animal se había muerto y los nativos lo cocinaban, digamos, al bicho, que podría ser un mono, un lodo, cualquier animalito de eso, y entonces lo comían, sin embargo no les pasaba nada y decían, ¿cómo podrá ocurrir esto? Entonces llevó esta planta a Inglaterra para que la analicen. Entonces descubrieron que tiene este bloqueante neuromuscular. Entonces eso es lo que ocurrió. Esto de aquí que ustedes pueden ver, este es el río Orinoco. Este río Orinoco divide Venezuela de Colombia. O sea, es un río que separa a 2 países, no fronterizos. Es la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Pero este río Orinoco es un afluente del Amazonas. Y como nosotros también, como Bolivia, tenemos ríos que desembocan en el Amazonas, el Madera, el Madre de Dios, etcétera, etcétera, también tenemos este curare. Ustedes pueden ver, esta es la enredadera. Estas son sus hojas de manera natural. O sea, en la ciudad había montones, no deja ni caminar, porque es una enredadera que obviamente obstruye las sendas, digamos, que uno encuentra. Pero si alguien quiere, vuelvo a repetir, alguien que quiera ir al río por el lado de Porón o por este lado también de la carretera a Cochabamba, la antigua carretera a Cochabamba, entonces puede encontrar esa planta con facilidad. Así que no es que sea originaria de ese lugar. Lo que pasa es que ese inglés, ¿no es cierto?, llegó a esa zona y entonces descubrió eso y listo. En realidad ni siquiera la descubrió, observó que los aborígenes eran los que, digamos, utilizaban eso en sus herbatanas. Bueno, la tubocurarina entonces es un alcaloide natural con base, miren, monocuaternaria, es un compuesto cuaternario derivada de la isoquinolina dimolecular. Miren esta estructura que tiene la tubocurarina, es una macromolécula, si ustedes quieren, ¿no?, ¿verdad?, desde ese punto de vista. Y no se absorbe en el intestino, o sea, no hay absorción porque es un compuesto cuaternario y tampoco pasa la barrera hematoencefálica. Solo llega a la placa motora neuromuscular. Eso es lo que hace. Ya, origen en química, entonces un derivado semisintético de la tubocurarina es la dimetiltubocurarina, o también llamada metocurarina. Otros bloqueantes de origen natural provienen de una especie de planta llamada Strychnos toxifera, ¿no?, de la cual se obtiene la toxiferina, la cual es la más importante, la toxiferina 1, especialmente es muy potente también. Y un derivado semisintético de esta es el alcuronio o la diactiltoxiferina, que también se puede denominar en vez de alcuronio. Más fácil decir alcuronio que dialiltoxiferina. Así, otros derivados de varias semillas
clásicas, por ejemplo, la eritrina, la cual también se obtiene curare, la eritroilina. Entonces, hay varios fármacos en este grupo. Entonces, otra vez, volvemos a ver, esta está la enredada, tal vez alguien que ha ido al río puede ver que estas son sus florcitas, este es su tronco, ¿no? Y se enrieda en las plantas, ¿no? Sobre todo en los árboles. Esto de aquí que están ustedes observando, este es el río Orinoco, el que sirve de, digamos, límite entre Colombia y Venezuela. Entonces, este es el río Orinoco. Entonces, aquí hay trigo, y entonces eso es lo que observó Harris, que era un pirata inglés que llegó a esa zona y observó eso. Ahí tenemos. Ahora, la clasificación, entonces, bloqueantes no despolarizantes particulares o de moléculas pesadas son los que vamos a ver ahora, que son los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Aquí dice no despolarizantes. Y los bloqueantes despolarizantes solamente hay un solo fármaco, que es la succinilcolina, también se llama leptocural o de bajo peso molecular. Entonces aquí tenemos una clasificación, si ven en la hora 9, ¿no es verdad? Está la tubocuralina. Si esto puede ser un reloj, digamos, sería la hora 9, el mibacuronio, alcuronio, atracurio, cimatracurio, metocularina, doxacuronio, galamina, fasalino, becuronio, rocuronio, pipecuronio y pancuronio. Bueno, no son los únicos fármacos existentes de este grupo. Como ustedes pueden ver, es frondosa la clasificación de los diferentes bloqueantes neuromusculares. Aquí tenemos otra forma de clasificar: fármacos no despolarizantes, alcuronio, atracurio, sinatracurio, metocularina, doxacuronio, mibacuronio, tubocuralina. Aquí la tenemos a la que vamos a hablar el día de hoy. También tenemos el pancuronio, miticuronio, rapacuronio, rocuronio, becuronio, y las aminas cuaternaриas, la galamina. Entonces, ahí tienen una buena cantidad de fármacos que forman parte constitutiva de este grupo, que usan los anestesistas para relajar la musculatura esquelética. Ahora vamos a hacer un relato de la farmacodinámica, cómo funciona. Aquí nosotros tenemos un pie sináptico. Aquí están las mitocondrias. Estas mitocondrias secretan acetilcoenzima A, se une con la colina y forman la acetilcolina. Esta acetilcolina es esta sigla ACH, de acetilcolina. Esta es la acetilcolina esperanza, su simbología o su sigla, si ustedes quieren. Este es el paso sináptico y estos son los receptores llamados receptores nicotínicos. Estos son los filamentos de actina y miosina del mundo. Entonces, la placa motora neuromuscular que hemos estudiado en fisiología, entonces tiene una unidad funcional del músculo llamado sarcómero. Ese sarcómero está formado por dos bandas Z, línea Z o disco Z, que serían estos pulgares. De estas bandas Z se desprenden estos filamentos que se llaman filamentos de actina, y entonces los de miosina, que son los más gruesos, están en el medio. Entonces, filamentos de actina y miosina se entrecruzan y esa es la unidad de función. Cuando llega el calcio y el magnesio, sobre todo el calcio, entonces se mete en esos brazos que tienen los filamentos gruesos de miosina, donde tienen una bisagra, un brazo y una cabeza. Y entonces se mueven en este sentido por la intervención del calcio a la proteína contráctil de la actina, que se llama tropomiosina, ¿no es verdad? Que tiene tres elementos importantes en su estructura, y entonces genera el desplazamiento de esos filamentos de actina y miosina. Eso tiene la unión neuromuscular. ¿No? O placa motora neuromuscular, esta es la parte de los nervios y esta parte la del músculo. Entonces, ¿qué producen estas mitocondrias? Acetilcolina. Y ahí tenemos la acetilcolina que va a entrar en los receptores nicotínicos y va a generar el acortamiento de la unidad funcional de la musculatura que se denomina sarcoma. Entonces, esa área especializada de la fibra esquelética implica en receptores colinérgicos. Vuelvo a repetir, no son muscarínicos, son nicotínicos. Ya hemos visto los muscarínicos bloqueados por la atropina. Aquí estamos hablando de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, en ella se van a distinguir tres elementos: la membrana
presináptica, el espacio sináptico y la membrana motriz o postsináptica. En esta membrana postsináptica están los receptores y el neurotransmisor está dentro de este pie sináptico que obviamente conforman la membrana presináptica y este es el espacio sináptico. Ya, muy bien, entonces hoy ya tenemos lo mismo aquí. Entonces la acetilcolina que es liberada por las terminaciones nerviosas presinápticas se difunde por el espacio sináptico y obviamente se va a unir a las subunidades alfa. Recuerden que ese receptor que vamos a ver un poco más adelante tiene 5 subunidades. 2 de ellas obligatoriamente son alfa y las demás son beta, gamma o delta, digamos a nivel periférico, a nivel de la placa motora neuromuscular. Bueno, muy bien entonces. Aquí tenemos eso, ¿no? Entonces, vean, aquí están las 2 subunidades alfa. Estas son las que nos interesan. Nada más. Estas ya beta, gamma y delta no son tan importantes. Entonces, estas 2 subunidades. Entonces, estas efectitas que están aquí, que pueden ver, esa es la acetilcolina. Si aquí dice acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, cuando se une a las 2 subunidades alfa, entonces abre este canal. Por un lado, sale el potasio y entra el sodio. Y entonces genera la contracción de la musculatura. Por eso dice aquí, arriba se observa el receptor nicotínico de la acetilcolina, ¿no? Y sus subunidades alfa, donde digamos, va a generar la acción. Ahora, dicha interacción va a originar la apertura del canal iónico acoplado al receptor y va a permitir la entrada del sodio y la salida del potasio. Por aquí entra el sodio y por aquí, si ustedes observan, aquí está la cadena del potasio y eso sale. Entonces, eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros movemos nuestros músculos. Por ejemplo, yo estoy moviendo mis músculos hablando cada rato, entonces un músculo esquelético igual las cuerdas vocales. Entonces, ya está. Ahora, cuando se activa un número suficiente de receptores colinérgicos, aparece un potencial sináptico que se llama potencial de placa motriz. Eso lo han visto en el libro de fisiología en los primeros capítulos, porque comienza ese libro con homeostasis, luego va a seguir con, digamos, la musculatura esquelética, luego va a seguir con la lisa y después con el músculo cardíaco. Eso viene en ese orden, digamos, el libro de Guyton, si ustedes quieren, de fisiología. Igual ocurre con el Silverstone, digamos, el Gann, etcétera, etcétera, que son los libros que tenemos de fisiología. Y el Husay, que es Premio Nobel de Medicina de la Argentina. Si la amplitud de este es suficiente para generar ese potencial de acción y entonces lógicamente estos receptores van a permitir cuando se une la acetilcolina aquí que se abra este canal para que entre el sodio y se salga el potasio y genere el potencial de acción con la correspondiente contracción de la unidad funcional. Ahora lo vamos a ver aquí con movimiento. Ustedes observen ahí, ¿no es cierto? Ya esa imagen con movimiento, y entonces observen. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un pie sináptico. Esto es el espacio sináptico y esto es el músculo. Entonces, ¿qué va a hacer? Este pie sináptico va a liberar la acetilcolina va a ser destruida por la acetilcolina esterasa, va a activar su receptor y va a generar esto. ¿Qué es esto de aquí? Es la contracción. A ver, de nuevo, volvemos a ver, aquí está toda la acetilcolina, son estos cuadraditos verdes, se libera, va al receptor y entonces se contrae la musculatura esquelética. Eso es lo que pasa de manera normal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una inyección de tubocularina y se la voy a meter al paciente. ¿Qué va a hacer la tubocularina? No va a dejar que esta acetilcolina entre aquí. No va a funcionar como un tapón. Todos en sus casas o donde vivan tienen lavamanos en el baño. ¿Qué le ponen para que se retenga el agua? Un tapón. Bueno, igualito va a funcionar la tubocularina. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Recuerden que no son dibujitos, esos dibujitos no tenemos nosotros, son estructuras químicas. ¿Y entonces qué va a ocurrir? No, la acetilcolina va a entrar, va a actuar sobre su receptor, pero si agarran y le meten la tubocularina, entonces va a venir
acetilcolina y no va a poder ingresar. Entonces ahí le va a cantar una canción y va a decir, otro ocupa mi lugar. ¿No? ¿Ya listo? ¿No? Y cuando se trata de estas cosas, si este joven está sentado en esa silla, yo ya no puedo sentarme, porque está ocupando ese lugar, no puedo hacer lo que ocurre todos los días en los mismos, ¿no verdad? ¿Ya? El que se sentó, así sea un chiquitito, no importa, la madre lo deja ahí, que se siente, tal, el viejo de mierda que se cuelgue y se caiga, porque no puede ni agarrarse. Y la vieja de mierda no puede ni siquiera alzarlo hacia el lado, ponerlo a un lado y decir, por favor, siéntense. ¿No verdad? Bueno, está ocupado, no me voy a sentar en la cabeza del muchacho. No lo voy a hacer, entonces ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que cantar? Otro ocupa mi lugar, ¿no? Entonces funciona como un bloqueante neuromuscular para mí. Ya, listo, entonces eso, ya está. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, entonces ya lo hemos visto. Entonces, la tubercularina actúa de manera predominante en el sitio de los receptores nicotínicos, no muscarínicos. Los muscarínicos, donde están en el corazón y en el músculo liso. Los nicotínicos están en el músculo esquelético, que quede claro eso. Ya. Es decir, la neurotransmisión neuromuscular se bloquea por la interferencia de la acción, ¿verdad? Obviamente, del curare con respecto a la, digamos, a la acetilcolina. Entonces, aquí volvemos a ver este bien sináptico, le metemos curare que esta escalera, entonces bloqueamos los receptores y no hay acción, y entonces ¿qué va a pasar? Se va a relajar esa musculatura y va a provocar parálisis. O sea, la gente se va a paralizar, no va a poder levantar. Ahora, lo interesante de todo es que primero se paralizan todos los músculos inervados por los pares craneales. Se le van a caer los párpados, los músculos de la mímica, porque están inervados por el séptimo par craneal, el facial y el trigémino. Recuerden eso. El trigémino, por ejemplo, tiene 3 ramas, por eso se llama trigémino, ¿verdad? La oftálmica, la maxilar superior y la inferior. ¿No? Tenemos la facial, cuando hay parálisis facial se le cae todo esto hasta el párpado, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir y después sigue el cuello. Después se paraliza el cuello, o sea, se le cae la cabeza. Si fuera como una gallina, un gallo, lo que sea, y nos ponen ese curar, el cuello y la cabeza. Después se van a paralizar los miembros superiores. Después los inferiores, no todo esto. Después recién el abdomen y después los músculos de la respiración. Cuando se paralizan los músculos de la respiración, la gente se puede morir si no tienen un respirador mecánico. Si no hay respirador mecánico, entonces el que vaya a hacer anestesiólogo no se meta en cualquier clínica, porque si van a poner esto cura, se le puede morir el paciente porque no tiene respiradores. Entonces hay que tener un respirador mecánico. Recuerden que la COVID-19 descubrió que la mayoría de los hospitales de Bolivia, no solamente de Santa Cruz, no tenían respiradores mecánicos. Ya se había puesto viejo y como aquí creen que va a durar toda una eternidad un equipo, entonces una desgracia total. Entonces los respiradores mecánicos pueden salvar la vida de estos pacientes, ¿no? Que se les ha aplicado estos medicamentos. Bien. Entonces, por lo tanto, la tubercularina se comporta como un antagonista de tipo competitivo reversible. Dosis pequeña, entonces reduce la frecuencia de apertura del canal iónico acoplado al receptor, por esa acción se manifiesta como parálisis muscular, ¿no? Que sigue a la administración de la proteína. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos las vesículas llenas de acetilcolina. Esta es la membrana presináptica del pie sináptico, libera la acetilcolina, vienen a estos receptores y estos receptores tienen que meterse estas esferas que son la acetilcolina. Pero no la dejamos, le metemos la tubercularina, compiten por ese mismo receptor, es como competir con la silla, si ustedes quieren. Si ese es mi receptor, la silla, entonces, si él se ha metido, entonces tengo que sacarlo yo para poderme sentar. Tendría que hacer eso. Entonces, si ustedes aumentan la cantidad de acetilcolina, pueden sacar al plural para poder desbloquear esa situación. Y se puede hacer con anticolina esteras. Por ejemplo,
fisostigmina podría servir para revertir el bloqueo neuromuscular. Eso podría ocurrir. Bueno, entonces el bloqueo neuromuscular causado se revierte tras el aumento de acetilcolina. ¿Cómo voy a aumentar la acetilcolina? No hay en el comercio acetilcolina, ya les he dicho, no hay, no ven. Entonces, ¿qué ven? La fisostigmina o piridoxtigmina que se puede utilizar, entonces se le pone eso al paciente y entonces esa acetilcolina va a aumentar porque no hay quien la destruya la acetilcolina. La acetilcolina incrementa la cantidad en un dibujo que podemos hacer de este producto. Vamos a buscar a ver un marcadorcito si tenemos por aquí. Creo que sí. Ya. Entonces, yo lo que tengo que hacer, porque puede haber una intoxicación con el curare, que está el pie sináptico, aquí está la mitocondria, entonces la acetilcoenzima A más la colina, se forma la acetilcolina, ACH, su sigla, y entonces esto por el calcio va a liberarse en el espacio sináptico. Entonces aquí tengo acetilcolina y aquí tengo la placa motora neuromuscular donde están los receptores nicotínicos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si le pongo tubocurarina, va a ir la tubocurarina y se va a meter aquí. Y al meterse está como un tapón de un lavabano. Entonces no deja que entre la acetilcolina, solo está actuando como tapón. Pero si quiero sacar a esta tubocurarina, tengo que aumentar la cantidad de acetilcolina. ¿Cómo lo hago? Entonces, aquí tengo acetilcolinesterasa que tiene como función dividir hasta a esta acetilcolina en colina, que se vuelve a utilizar para formar acetilcolina y el ácido acético. Ya, ácido acético. Entonces, si tengo una intoxicación con este curare provocando parálisis, tengo que usar un fármaco que bloquee esta enzima. Al bloquear esta enzima no se destruye esta acetilcolina, pero se sigue formando. Al no destruirse, aumenta el número de moléculas de acetilcolina y agarran y la sacan a la tubocurarina de aquí y se meten. Entonces, ¿con qué voy a revertir la intoxicación? Con anticolinesterasa. ¿Cuáles son las anticolinesterasas? Entonces, la fisostigmina o neostigmina son las que pueden resolver el problema de un bloqueo neuromuscular que podría matar al paciente por parálisis respiratoria. Por eso vamos. Aquí tenemos. La acetilcolina llega al receptor nicotínico, genera la apertura de los canales iónicos y se genera la contracción de la fibra muscular. Le pongo tubocurarina, que es esta especie de escalera, bloqueo este receptor nicotínico, no se van a abrir los canales iónicos y obviamente no va a haber contracción de la fibra muscular, sino más bien relajación y parálisis muscular. Ya está. Entonces lo que tenemos es una parálisis muscular. Eso es lo que vamos a tener. Ya está. Ahora, efecto farmacológico. Entonces, fíjense, provoca parálisis motora descendente. ¿Qué significa descendente? Primero se van a bloquear todos los músculos de la cara, luego los del cuello. Entonces afectan los músculos oculares, faciales, después la musculatura del maxilar inferior, la laringe, el cuello, las extremidades superiores y finalmente se paralizan los músculos de los miembros inferiores, ¿no? Los intercostales, el diafragma, y eso va a llegar a provocar apnea. Si usted no tiene un respirador, su paciente se va a morir, y entonces no hay que dejar que se muera, entonces tienen que tener obligatoriamente un respirador. Si alguien, vuelvo a repetir, decide hacer como especialidad anestesiología, todo el tiempo el anestesiólogo tiene que estarse cuidando, porque al primero que le echan la culpa es al anestesiólogo. Porque ¿qué va a decir el cirujano? No sé, yo solo hago operar. El que le puso el anestesio es el anestesio. Pero ¿qué hacen los cirujanos?
¿Sabe qué? La cirugía de apéndice le va a costar $1000, por decir una cosa. $1000, ¿no? Entonces, agarra y dice, hay un poquito, ¿no? $1000. A la enfermera le voy a dar $100 y este cojudo de la anestesista le voy a dar otros 100, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el cirujano ha puesto la cara y él es el paciente y él quiere pagarle apenas $100. Pero cuando se muere el paciente, ¿a quién le van a echar la culpa? Al anestesista. Y si le pagan $100 y el otro se lleva 800, ¿no? Él no quiere pagar ni ir a la cárcel. Va a decir yo, yo lo único que hago es operar. Listo. Y no se ha muerto por la cirugía, se ha muerto por la culpa de este cojudo que era de esclavo. Sin embargo, el que hace vivir a la gente en el quirófano es el anestesista. Debería ser el jefe del quirófano, el anestesista. Porque si hay un paro cardíaco, ¿quién creen que lo va a sacar del paro cardíaco? El anestesista, no el cirujano. Porque no es su trabajo de él, es el trabajo del anestesista. Así que cuídense lo que vayan a hacer al anestesista. Están a un hilo de ser pobres. Le meten un juicio y le sacan hasta su casa. Entonces, hay que cuidarse mucho de eso. Ya. Entonces, una vez que se ha paralizado todo eso, entonces tendrían que utilizar un respirador mecánico. La recuperación sigue un orden inverso, siendo los músculos respiratorios los primeros en retornar a la función normal. Si terminó aquí, entonces se empieza a recuperar. Primero, los músculos intercostales, el diafragma, después saltan a los miembros inferiores, después a los superiores, después el cuello y por último los de la cabeza se recuperan con la suspensión, obviamente, del bloqueante neuromuscular. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Digamos, aquí, por ejemplo, tenemos una parálisis facial, solo para mostrarles si se ve afectado, lógicamente, el séptimo par craneal. Ustedes pueden ver, ¿no? Esta es una parálisis facial, ustedes pueden ver. Esta parte de la cara está normal o está mal. Entonces, cuando hay parálisis, se van afectando todos los músculos primero de la cara, de los ojos, del maxilar inferior, del cuello, de los miembros superiores, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Ya, ahora, efectos cardiovasculares, vamos a ver qué puede llegar a producir, digamos, en curares, porque tenemos que ver órgano por órgano o sistema por sistema. Produce hipotensión. A la miércoles, ¿y por qué produce hipotensión y taquicardia? O sea, esa taquicardia va a generarse por el bloqueo de los receptores nicotínicos ganglionares, por lo que además las células del tejido conectivo llamadas mastocitos o células cebadas del tejido conectivo en su citoplasma tienen histamina y cuando se pone este curare entonces genera la ruptura de esas células cebadas o mastocitos y le liberan la histamina. ¿Y qué hace la histamina? Es una sustancia vasodilatadora. Recuerden que eso también lo vieron en fisiología, en inflamación. Cuando hay inflamación, entonces vamos a suponer porque se tiró un golpe como el Chavo del 8, tónico al dedo, se le va a inflamar. ¿Qué ha pasado ahí? Va a haber vasodilatación. Entonces la sangre circula por ahí. El plasma se sale primero que los glóbulos rojos, blancos o lo que sea. Entonces sale plasma. ¿Qué forma ese plasma? Entonces va a formar edema. Entonces se hincha. Le dieran un golpe en el ojo o en la cara, se le va a hinchar. ¿Y por qué se hincha? Por la vasodilatación. ¿Quién provocó esa vasodilatación? Las células cebadas, las células llamadas mastocitos o células cebadas, liberan histamina. La histamina es un vasodilatador. Ese vasodilatador permite que salga la parte líquida que se llama plasma, genera el edema y luego por diapéresis salen los glóbulos blancos, ¿no es cierto?, para ir a defender. Entonces, este medicamento provoca vasodilatación y al provocar vasodilatación va a disminuir la presión arterial.
si disminuye la presión arterial, aquí en los vasos sanguíneos carotídeos están los receptores de la presión. Entonces informan al sistema nervioso central, sobre todo en la base del cuarto ventrículo, donde están los receptores de los centros cardiovasculares, y entonces envían su información al corazón, y para compensar aparece la taquicardia. O sea, aumenta la frecuencia cardíaca con la finalidad de reparar esa vasodilatación, porque la vasodilatación ¿a qué va a llevar a una bajada de presión, y si no hay presión que llegue al cerebro, ese individuo se va a morir porque no hay oxígeno ni nutrientes en las neuronas. Entonces, para compensar eso, entonces informa, y eso se llama vasodilatación refleja. O sea, esa vasodilatación va a producir un reflejo a nivel de la base del cuerpo ventrículo, que es bulbo protuberancial, donde están los centros cardiovasculares, y va a generar taquicardia. Por eso dice ahí, ¿no? Los receptores nicotínicos estimulan la liberación de histamina y los mastocitos, y ahí viene, produce hipotensión y taquicardia. ¿Qué hace entonces la leucocularina? Libera histamina para producir ese problema. Ya. Y recuerden que los pacientes que tienen demasiada histamina son también los pacientes alérgicos, por eso el shock a la mecánica. Ahora, ¿qué va a producir a nivel del pulmón? Produce broncoespasmo. Ya. Entonces, ahorita los pacientes asmáticos no se le puede poner este medicamento, porque si no va a generar una crisis de asma. Miren, broncoespasmo en individuos sensibilizados, y ahí dice clarito asmático. Cuidado con los asmáticos, dice. Y va a generar hipersecreción salival, bronquial, liberación de la histamina, todo lo que tiene un paciente asmático. Pero no se puede utilizar en los pacientes asmáticos. Probablemente otro relajante que no sea la leucocularina, que vamos a ver, porque hay varios tipos de relajantes neuromusculares, de los cuales vamos a ver cuáles se podrían utilizar en alguna medida. Y ustedes ven en esta figura que está la mecánica respiratoria, aquí está el pulmón, aquí está el diafragma, los músculos intercostales, ¿no? Que participan, digamos, en el proceso respiratorio. Entonces, ahí tenemos eso también. Ya los fármacos más modernos permiten con frecuencia su elección en función de la intervención quirúrgica utilizada. Si se considera un procedimiento de corta duración, o sea, un procedimiento quirúrgico de corta duración, se prefiere el livacurio. Si la duración de esa cirugía es de unos 30 minutos, el atracurio o el vecuronio son los mejores bloqueantes neuromusculares. Si es esa cirugía de larga duración, más de 90 minutos, el rocuronio, pictecuronio, doxacurio se puede utilizar. En esos casos, ¿no es verdad? Dependiendo, va a depender mucho de la cirugía. Bueno, ahora vamos a dedicarnos a la farmacocinética. Y vamos a quedar aquí, porque me conviene, porque así me voy a recordar dónde me quedé para avanzar la próxima clase, que va a ser el día 1. La gente del grupo A de la mañana me dijo que sí, están, digamos, de acuerdo con la propuesta que le hice del sábado 23 para el examen. ¿Qué dicen ustedes? Sí. Yo quiero decir lo del grupo A. Yo no, sería a las 6 de la tarde. ¿Está bien, doctor? 6 de la tarde. Creo que sí, doctor. ¿Cuándo podríamos hacer el temario? ¿Le aviso o le mando por el grupo? Por el grupo puedo hacer. Ya, por el grupo. Pero voy a hacer. Bueno, perfecto.